Adrián. Bueno, ahora sí, formalmente les damos la bienvenida. Nos encontramos transitando la penúltima jornada de la Semana UNIPE Federal Virtual 2022 en su tercera edición. Esta propuesta formativa, iniciada en febrero del año pasado, en el 2021, desde ese momento sumó actividades de diferentes áreas, niveles y modalidades, lo que nos pone muy, muy contentos y contentas. Y la que nos convoca en esta oportunidad se refiere a la educación inicial. Mi nombre es Mónica Descalzo y en el día de hoy soy la encargada en términos futbolísticos, si así me lo permiten, de dar el puntapié inicial para esta actividad que pretende invitar al intercambio, al diálogo, a la reflexión y al mutuo enriquecimiento. El título que lleva esta propuesta es Prácticas docentes en espacios sociocomunitarios, tensiones entre educación y contención desde la perspectiva de estudiantes del profesorado de educación inicial, que es el mismo título de investigación que desarrollamos con Flavia Gispert, Marisa Douat y Silvina Davio en el periodo 2019-2021 bajo la dirección de Laura Monbelo y María Laura Martínez. No vamos a extendernos mucho más en esta presentación, solo contarles que las cuatro, además de ser integrantes del equipo responsable de esta investigación, somos madres, trabajadoras, docentes e investigadores en la UNIPE y en otras instituciones de educación superior, profundamente comprometidas con la formación docente y la educación inicial. Por último, y para organizarnos, les contamos que la dinámica de esta actividad está pensada en dos momentos. El primero, en el que vamos a hacer referencia a la investigación, comenzando por los vaivenes metodológicos pandémicos, como sugirió Flavia en una reunión de equipo, siguiendo por la contextualización a cargo de Marisa. Algunas de las principales conclusiones a las que arribamos, las que voy a exponer yo, y para cerrar este primer momento, Silvina va a retomar las implicancias de la investigación y cómo esta nos interpeló. A partir de todo lo anterior, en un segundo momento, vamos a plantear algunas de las preguntas que aún nos resuenan para invitar al diálogo y al intercambio de ideas. En este sentido, les pedimos que por favor silencien los micrófonos y que los habiliten en el segundo momento a fin de participar de esta manera, o si no también lo pueden hacer a través del chat. Sí les recordamos que las actividades de estas jornadas estarán disponibles en la página de UNIPE dentro de un mes aproximadamente, y quienes al momento de inscribirse solicitaron certificados, en unos días los estarán recibiendo. Bueno, les agradecemos muchísimo que estén hoy acá y también, por supuesto, por sus participaciones. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Bueno, Flavia. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Como anticipó Moni, yo voy a contar brevemente algunas cuestiones metodológicas, ¿sí? Para dar la introducción a esta investigación que llevamos a cabo, pero lo voy a hacer, como les decía, brevemente, porque a veces se pone un poco aburrido esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, también como decía Moni, pensábamos en jugar un poco con esto de los vaivenes, porque justamente el contexto de pandemia, una de las cosas que hizo fue que tuviésemos que reformular, ¿no? Lo que había sido nuestro proyecto original presentado en el año 2019. Partimos de contarles que este proyecto de investigación se inscribe en una convocatoria realizada por la Universidad Pedagógica que se llama Proyectos de Investigación para el Fortalecimiento de Áreas Específicas, ¿sí? Es decir, que tiene financiamiento de la universidad y dentro de las áreas y de las temáticas susceptibles de ser abordadas, en nuestro caso, trabajamos sobre la temática del trabajo de la formación de las docentes de educación inicial. Este equipo de investigación también
participó alguna de las integrantes en un proyecto de extensión, y todas somos profesoras del profesorado de educación inicial de la UNIPE de distintas instancias curriculares, entre ellas algunas vinculadas a la práctica profesional. Cuando decidimos iniciar este proyecto de investigación, intercambiamos porque necesitábamos ir viendo qué tema nos convocaba, y de ahí obviamente ir ajustando ese tema para poder delimitar un objeto de investigación, y veíamos que nos interesaba la práctica profesional, ¿sí? En los espacios de formación docente, específicamente en la universidad, los espacios socioeducativos o sociocomunitarios insertos en el partido de Pilar, y por supuesto todo lo referido a la primera infancia. Más o menos esas eran las líneas que nos llevaron a discutir, a pensar, por supuesto también junto a quienes nos acompañaron como directora y codirectora del equipo de investigación, y de esa manera logramos identificar que algo de lo que queríamos era indagar sobre las perspectivas y las concepciones de las estudiantes del profesorado de educación inicial de la UNIPE respecto de los espacios y propuestas educativas sociocomunitarias destinadas a la primera infancia. Esto se convirtió luego en el objetivo general de nuestra investigación. Especialmente queríamos poder acceder a aquellos presupuestos relativos a los vínculos y tensiones entre educación y cuidado que permean los modos en que estas estudiantes asumen la dimensión pedagógica de su trabajo en estos contextos específicos. Las estudiantes a las que hacemos mención son las estudiantes que egresaron el año pasado, son la primer cohorte que egresa del profesorado de educación inicial de la Universidad Pedagógica, que se encuentra ubicada en la sede de ERQI del partido de Pilar. Para estas estudiantes, esos espacios sociocomunitarios o autogestionados, ¿no?, se constituyen en algunos de los escenarios donde ellas llevan a cabo sus primeras experiencias en los desarrollos de las prácticas de enseñanza, de las prácticas profesionalizantes, ¿no? Algunos de estos espacios están configurados como CDIs, como Centros de Desarrollo Infantil, destinados a niños y niñas de hasta 4 años de edad, los cuales también reciben generalmente una población de los sectores más vulnerables, y surgen producto de no haber encontrado alguna vacante dentro del sistema formal, o bien porque directamente, como es el caso de los jardines maternales en Pilar, no existe la oferta de jardín maternal público, público estatal, ¿sí? Brevemente, en ese sentido, recupero algunos datos sobre Pilar, muy brevemente, porque Marisa nos va a ampliar todo este punto, para decirles que este distrito cuenta con 43 instituciones públicas de educación inicial de gestión estatal, que atienden a 9.428 aproximadamente niños y niñas de entre 4 y 5 años, ¿no? Y como les decía, carece el distrito de jardines maternales de gestión público-estatal. Sin embargo, cuenta con los CDI, con estos centros de desarrollo infantil, en los que asisten niños fundamentalmente de 2 y 3 años, aunque también podemos encontrar algunos niños de 4 años, y también dentro de la oferta de servicios se encuentran lo que son las casas del niño. Las estudiantes de profesorado, como les mencionaba, participan en estos espacios, ya sea mediante la realización de prácticas profesionalizantes, como también un grupo de ellas ha participado de diferentes acciones de extensión y articulación con la comunidad, que han sido organizadas por la comunidad y donde participaron. Bueno, teniendo en cuenta toda esta información que les estoy brindando, y también sabiendo que tuvimos que ir delimitando ciertos supuestos, ciertas anticipaciones de sentidos que actuaban al modo, ¿no?, de hipótesis, encontramos
una problemática susceptible de ser abordada, es decir, lo que se terminó conformando con nuestro objeto problema en la investigación, abordado mediante la realización de un estudio de caso de corte cualitativo, ¿no? Nos dábamos cuenta que nuestra intención iba más por ese tipo de metodología de la investigación. Y así es que nos formulamos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las perspectivas y las concepciones de las y los estudiantes del profesorado de educación inicial sobre los vínculos y tensiones entre contención y educación en el contexto de los espacios educativos sociocomunitarios destinados a la primera infancia? Y cómo se expresan en sus prácticas pedagógicas en esos contextos. Claramente, cuando en el 2020, la situación de la pandemia mundial por el COVID hace que dentro de las medidas que se tomen haya que cerrar las instituciones, todo lo que teníamos previsto como recopilación del material empírico en una inserción, en una inmersión en los centros de desarrollo infantil, no fue posible realizarlo. Teníamos previsto poder realizar registros de observación, ¿sí? Poder entrevistar profundamente a las coordinadoras de los centros de desarrollo infantil, observar y registrar las prácticas pedagógicas implementadas tanto por las educadoras como por las estudiantes del profesorado, entrevistar a esas educadoras, bueno, y acercarnos a otros informantes claves que pudieran aparecer, y bueno, esto no se pudo llevar a cabo porque no se podían realizar prácticas presenciales. De esta manera, el equipo, como parte de las decisiones propias, y que después también Silvina va a comentar dentro de la historia natural de la investigación, decide hacer una modificación, ¿sí?, metodológica, y también una modificación de este objetivo general, sin alejarnos mucho, ¿no?, del propósito y de los intereses que nosotras teníamos, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que hicimos era tener en claro que queríamos tener una primera aproximación a las implicancias de la formación de estudiantes en estos espacios y el modo en que ellas, ¿no?, percibían este acercamiento, y por el otro lado, también queríamos pensamos en un punto interesante, el de poder incorporar la perspectiva de las docentes de la carrera que formaron parte del proceso de elaboración del plan de estudios, ¿no? Y ver entonces cuál es el sentido que estos referentes le dieron a la inclusión de estos espacios en el plan de formación de docentes de educación inicial de la Universidad Pedagógica Nacional. De esta manera, lo que hicimos fue realizar, digamos, esta incorporación teniendo en cuenta que queríamos, resultaba interesante para poder construir una triangulación que pudiese relacionar y tensionar la perspectiva de las estudiantes con la de las docentes de la Universidad Pedagógica. De esta manera, parte del trabajo que se llevó a cabo tuvo que ver con lecturas, sistematización y fichaje de diversos materiales bibliográficos. Silvina también va a contarnos algo de eso. Se revisó el plan de formación de profesores de educación inicial de la UNIPE y los programas de las materias, sobre todo las vinculantes, el diseño curricular para la formación docentes de nivel inicial y de primaria, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires del 2008, porque justamente ahí hay una introducción en relación a sostener la necesidad de alcanzar un nuevo horizonte formativo, dice textualmente, dándole lugar a la incorporación de múltiples espacios, también habla de circunstancias y de sujetos, que refieren a la importancia del proceso de aprendizaje de las y los estudiantes.
se revisaron también los marcos legales y normativos que regulan el funcionamiento de estas instituciones destinadas a la primera infancia, y específicamente se realizaron también entrevistas semiestructuradas, en este caso a través de las plataformas de Meet o de Zoom, a 11 de las 16 estudiantes que habían podido realizar sus prácticas profesionales en CDI en el año 2019, cuando estaban cursando la práctica profesional 5. En el 2020 estaban cursando la práctica profesional 6, pero no habían podido ir a hacer las prácticas presenciales a estas instituciones, ¿sí? Y en el 2021 cursaron la residencia y se recibieron, o sea que teníamos esta población que sí había tenido desde la universidad un acercamiento a estos espacios socioeducativos. Y también logramos contactar a dos y entrevistar a 2 de los 4 referentes que participaron en la elaboración del plan de estudios. Bueno, del análisis de todo el material teórico y empírico, ¿no? Se fueron elaborando distintas categorías conceptuales y se formularon conclusiones, por supuesto siempre trabajando con la implicación que teníamos, el concepto de implicación en la investigación científica, que nos van a ir contando Mónica y Silvina más adelante, así que eso es brevemente parte de algunas de las decisiones que se fueron tomando para introducirlos en este tema, pero algo de lo que no queremos dejar, de mencionar es que este equipo de investigación, que somos también docentes de la universidad, bueno, como muchos por ahí de los que nos escuchan en este momento, ¿no? Vimos atravesada por la pandemia todo lo que refería a nuestra vida profesional y personal, y fuimos realizando varias reuniones, sobre todo virtuales, en donde nos nutrimos, ¿no?, de esos intercambios con la directora y codirectora del equipo. Pudimos también ponernos en contacto con otro equipo de investigación de la Universidad Pedagógica que trabaja temáticas vinculadas a la formación docente. Tuvimos, digamos, la suerte de que nuestras entrevistadas se ofrecieron amablemente y pudieron participar de la toma de entrevistas virtuales, que para todo este equipo resultaba una novedad, ¿no? La entrevista virtual en el marco de una investigación científica. Y recordábamos también en nuestros intercambios que, bueno, parte de todo lo que refirió a nuestro proceso de reflexión, ¿no?, y de construcción de conocimiento, se asentó también en los encuentros que fuimos teniendo, ¿no?, con colegas como ustedes que se acercan a participar, porque claramente hay algo de estas temáticas que les interesan, y que habíamos inaugurado, ¿no?, en febrero del 2021, hace un año atrás, en lo que fueron las primeras jornadas UNIPE Federal de Verano. Así que celebramos la posibilidad de esos intercambios que, a pesar de las distancias, nos hacen sentir cerquita, y bueno, de esta manera también celebramos todo lo que creemos podemos llegar a intercambiar y enriquecernos de este espacio. Marisa va a seguir profundizando en lo que venimos trabajando. Muchas gracias. Bueno, gracias, Flavia. Me sumo a tus palabras y a este espíritu de celebrar el encuentro para seguir aprendiendo. Bienvenidos, repito la bienvenida, reitero la bienvenida, y para ampliar la caracterización del territorio que ya fue introducida por Flavia, primero voy a hacer una breve descripción de los aspectos geográficos y socioeconómicos del distrito de Pilar, donde se llevó a cabo la investigación, y luego voy a tomar la clasificación de servicios destinados al cuidado, la educación y crianza de la primera infancia, que está presentada en el mapa de la educación inicial de Argentina, que se publicó en el 2021, para poder comprender algunas particularidades que ocurren en Pilar con dichos servicios. El partido de Pilar
está ubicado al noroeste de la región metropolitana de Buenos Aires, a unos 54 kilómetros de la ciudad. Ocupa aproximadamente 173 kilómetros cuadrados. Según el último censo del 2010, cuenta con casi 300.000 habitantes. El municipio a su vez está compuesto por diferentes localidades: Del Viso, Presidente Derqui, Pilar, Villa Rosa, Manuel Alberti, Champañán, Luis Lagomarsino, Pilar Sur, La Lonja, Villa Astolfi, Fátima, San Francisco, Manzanares, Celaya y Manzoni. Desde los años 90 hasta la actualidad, Pilar ha sido uno de los municipios de mayor crecimiento demográfico de la provincia. Esto se debe a la construcción de autopistas y a un boom de inversiones inmobiliarias que dio lugar a nuevas formas de urbanización para los sectores medios y altos. Estos cambios generaron nuevas formas de segregación geográfica y socioeconómica, provocando una profundización de las condiciones altamente desiguales entre los sectores sociales, ¿no? Por ejemplo, por un lado existe un amplio sector que vive en condiciones muy precarias, alejados de la autopista, en zonas inundables, con grandes dificultades para el acceso de bienes y servicios públicos de salud, educación, transporte, vivienda, red cloacal y gas natural. Y por el otro lado, tenemos una creciente presencia de los country, de los barrios cerrados, de clubes de campo, universidades y cementerios privados, centros de convenciones, clubes de rugby, canchas de voleibol, entre otros. Otra cara de este proceso de crecimiento desigual y fragmentado se observa en el incremento de la población migrante, tanto de países limítrofos como de otros puntos del conurbano y del país, que fue acrecentando la masa de trabajadores precarizados, que en su mayoría son empleados de esos emprendimientos inmobiliarios o de las residencias de los grupos más acomodados del distrito. Ahora bien, hecha esta caracterización geográfica y socioeconómica del lugar donde se desarrolló la investigación, voy a retomar esta clasificación que les anuncié, ¿no?, respecto a los servicios de cuidado, crianza y educación para la primera infancia. Se puede afirmar que estos servicios en nuestro país constituyen un escenario fragmentado, heterogéneo y desigual, de acuerdo a distintos estudios, ¿no?, que provienen de UNIPE, de UNICEF. Fragmentado, ¿por qué? Porque estos espacios se pueden organizar en tres grandes grupos con muy escasa conexión entre sí en términos generales. Por una parte, están los servicios que pertenecen al sistema educativo, que componen al nivel inicial, organizados en jardín maternal, jardines de infantes y escuelas infantiles, algunos dependientes de las provincias y otros municipales. Estos servicios, como ya anticipó Flavia, y seguramente está en conocimiento de todos, son insuficientes para garantizar el derecho a la educación de todos y todas los niños y niñas. Si nos centramos a su vez en el ciclo maternal, la oferta en la provincia de Buenos Aires se reduce a 143 unidades educativas, distribuidas en solo 41 de los distritos, ¿sí?, de los 134 distritos que componen a la provincia. ¿Sí? O sea que 41 distritos solo tienen unidades de jardín maternal de los 134 de su totalidad. Según datos del relevamiento anual de la Dirección General de Culturas y Educación del 2018, el jardín maternal solo atiende a 48.801 niños. Esto representa el 6,5% de esa población total provincial. De ese grupo, el 80%, solo el 80% asiste a salas de 2 años, el 15% a las salas de 1 año, y solo el 4,2% a las salas de lactante. Como ya señaló Flavia, Pilar es uno de esos distritos que no cuenta aún con jardines maternales de gestión estatal.
El segundo grupo de esta clasificación lo constituyen las propuestas en el marco de los programas sociales sostenidas por Desarrollo Social de la Nación, provincia y municipalidad. Los formatos y estilos organizativos de estos servicios son diversos. Vamos a encontrar espacios para la primera infancia, centros de desarrollo infantil, centros para la primera infancia, juegotecas, centros comunitarios, etc. El financiamiento, en este caso, proviene de diversos programas, ¿no? Puede ser programas de Naciones Unidas, las unidades de desarrollo infantil, etc. Muchos de estos espacios, de estos servicios, surgen o se originan en la participación social y gestión comunitaria como una respuesta generada por los propios ciudadanos frente a la ausencia del Estado. Entre estas propuestas y los servicios del sistema educativo, en ocasiones se van construyendo algunos acuerdos. Este es el caso de Pilar, por ejemplo. En el 2018 quedan 1.800 niños de 4 y 5 años en lista de espera, dejando en evidencia una importante vacancia en la garantía del derecho, ¿no?, a la escolarización para este grupo etario. Frente a la falta de vacantes, la Secretaría de Educación, ¿sí?, sus inspectoras, las inspectoras de educación, llevan adelante diferentes propuestas, ¿no?, como la conformación de salas multiciclo en jardines de baja matrícula, o la firma de un acuerdo con los centros de desarrollo infantil, de modo que les permite incluir en los jardines a las niñas y niños de entre 4 y 5 años, priorizando el cumplimiento de la obligatoriedad para esas edades, y los centros de desarrollo infantil absorbiendo la matrícula de 3 años. Algunos aspectos de los CDI en el distrito de Pilar ya fueron presentados por Flavia, a lo que agregaré que el distrito cuenta con 10 unidades. ¿Qué función cumplen? Si visitamos la página web del municipio, nos va a presentar de la siguiente manera. Dice así: en los centros de desarrollo infantil se presta un servicio institucional que busca garantizar la educación, el cuidado y nutrición a niños y niñas de 2 a 3 años en el marco de la atención integral y diferencial, a través de acciones pedagógicas, de cuidado calificado y nutrición, así como la realización de gestiones para promover los derechos a la salud, protección y participación. De esta manera, elige el municipio presentar este servicio. A su vez, muchos de los espacios físicos donde se desarrollan estas tareas no fueron pensados originalmente para ser destinados a la prestación de estos servicios, sino que funcionan mayoritariamente en lugares que en algún momento fueron casas. Solamente 3 de ellos tienen una estructura edilicia similar a la de un jardín de infantes. El tercer y el último grupo de esta clasificación son las ofertas particulares, muchas veces mal llamadas comunitarias, con gran desregulación por parte del Estado. Ahora bien, presentados los aspectos metodológicos y la caracterización del territorio, ¿sí?, a continuación, la compañera Mónica Descalzo nos va a compartir algunas de las conclusiones a las que hemos arribado. Estaba hablando y estaba muteada. Bueno, ahora sí, gracias Mari. Como les decía, vamos a compartir algunas de las principales conclusiones de nuestra investigación. En primer lugar, sí contarles que en las entrevistas que realizamos como parte del trabajo de campo vinculado con los objetivos de la investigación que Flavia les acercó hace un momento, las estudiantes destacan en su totalidad cambios significativos en sus concepciones o supuestos respecto de los CDI, producto de la aproximación que tuvieron a estos espacios. Se refieren a dicho acercamiento como positivo, a diferencia
de lo que consideraban al iniciar sus prácticas en terreno, ya que cuestionaban, y como profes de práctica hemos vivido esos cuestionamientos, cuestionaban justamente la inserción en estas instituciones. Luego de la experiencia vinculada a los mencionados espacios, las estudiantes identifican prácticas relacionadas a la contención psicológica, social, alimentaria y afectiva. En este sentido, la descripción del trabajo en los CDI suele referirse a categorías sociales muy marcadas de cuidado, asistencialismo y contención. Registramos también definiciones sobre el trabajo en los CDIs, donde las concepciones sobre la relación entre educación y cuidado tienden a plantearse en términos escindidos, como dos dimensiones bien diferenciadas, pero al mismo tiempo complementarias. Yo voy a ir haciendo algunas referencias a extractos de las entrevistas de las estudiantes, que les hicimos a las estudiantes. Y en este sentido, una de las estudiantes entrevistadas manifestaba que las niñeces que concurren a los CDIs, y leo ahí textual, tienen dentro de lo educativo el asistencialismo también. O sea, esa parte de tener nutricionista, de tener la asistente social que asiste para ver a sus familias. En este marco, además, se atribuye a los CDIs algunas dinámicas específicas como la flexibilidad en los procesos de toma de decisiones, cierto, digamos, relajamiento de las responsabilidades burocráticas y en ese sentido una mayor autonomía para las educadoras, lo que suele ser presentado como positivo por comparación y contraste con el cotidiano de los jardines. Y así lo afirma otra de las estudiantes entrevistadas. Nuevamente hago referencia a la entrevista. Dice la estudiante: los jardines del Estado tienen, en diferencia al CDI, mucha burocracia. Eso sí es cierto, tiene mucho de lo burocrático. Hablo desde lo administrativo, ¿no? El CDI tiene que llenar papeles, obviamente, pero no es tan complejo como lo hace el jardín estatal. No es tan complejo. Por otro lado, la definición por comparación también abarca la dimensión de las rutinas educativas. Si bien lo que las estudiantes denominan recreación puede constituir un punto de cruce entre ambas instituciones, ello es definido desde la experiencia de los CDIs como parte de una dinámica cotidiana planteada desde categorías sociales que aluden a la falta de planificación. Y retengamos esto, la falta de planificación o incluso de organización, por contraste con la lógica del trabajo docente en los jardines. Una estudiante dice al respecto: lo definiría como un centro de cuidados integral, donde los chicos pueden ir a hacer. Yo lo llamaría más hacer tiempo de recreación y, bueno, la comida y después lo que ellos tienen desde el lado de la atención social. Asimismo, reconocen como elementos distintivos de los jardines de infantes, volvemos, la planificación. En este sentido, una estudiante, al ser entrevistada, expresa: más allá que en el CDI sabemos que no se planifica, no hay una planificación y tiene una función más integral, alimenticia, de nutrición, de cuidado y de salud. No es menor la función que tiene un centro de desarrollo infantil. Fíjense, esta supuesta falta de planificación en los CDIs hace que se refieran a estos espacios como no tan estructurados y sin una base organizativa. Pero en contradicción con lo anterior, destacan la organización de actividades y rutinas. Mencionan momentos de alimentación, de juegos en sectores o con materiales diversos, actividades en el patio. Tal variedad de sentidos sobre el trabajo en los CDIs implica definiciones en tensión sobre educación y cuidado. Y entendemos que las comparaciones en los CDI y los jardines de infantes constituyen un analizador clave de estas tensiones. Las estudiantes construyen contrastes centralmente en torno a aspectos distintivos de la profesionalización docente, como la planificación. Nuevamente, la falta de planificación de propuestas en los CDIs que mencionan las estudiantes en oposición a los jardines de infantes parecería ser el principal punto en el que se sostienen las clasificaciones
que escinden educación y cuidado, obstaculizando el reconocimiento de los CDIs como espacios educativos. Nuevamente, así lo refiere otra de las estudiantes entrevistadas. Dice, en el CDI no hay una planificación, algo que sí en una institución educativa, ¿no? En el CDI no hay, porque por ahí las personas que están a cargo no son profesionales quizás de la educación, quizás cuidadoras o auxiliares de maestra, y tiene una función más integral, esto de atender más la salud, la nutrición, la alimentación de los niños. Sostenemos que estas clasificaciones en apariencias dicotómicas que comparan el trabajo en distintas instituciones pueden ser complejizadas a la luz del conocimiento que las estudiantes construyen desde su propia experiencia en los CDIs. Este conocimiento cotidiano constituye parte de sus saberes sobre la práctica en estos espacios, y dichos saberes pueden entrar en tensión con las descripciones más objetivadas y formales de los CDI. Otra de las estudiantes entrevistadas afirma en relación con su experiencia en estos espacios, es más extensa este extracto de la entrevista, pero resulta interesante. Dice lo siguiente, la experiencia en estos espacios me permitió un poco poder ver más lo cultural. Cuando uno sale, ve más lo cultural. Y sí, ahí aprendes todo. Con los chicos aprendes la cultura de ellos, porque no la sabes. Entonces, cuando te relacionás con ellos, te das cuenta de que tenés que guardar más silencio y prestar más atención, observando y escuchando cómo ellos se manejan, qué es lo que dicen. Y bueno, obviamente las familias también. Son familias que iban los hermanitos, los primitos, todos los parientes encontrabas. El punto de encuentro era en el CDI. Eso del CDI me gustó muchísimo, que se podía trabajar muchísimo el área social con los chicos, me gustó mucho. El aprender que no solo vamos a ser docentes, sino que realmente cuando vamos al jardín o cuando vamos a un CDI o cuando vayamos a cualquier lugar que nos permita participar, tener en cuenta que estas personitas son sujetos, que hay que estar atentos constantemente a ellos en todas sus necesidades. Cabe destacar que de las entrevistas a diversos actores institucionales que participaron de la elaboración del plan de estudios del profesorado de educación inicial de la UNIPE, se evidencian similares clasificaciones dicotómicas coincidentes con las aportadas por las estudiantes. De dichas entrevistas, y como ya hubiera mencionado Flavia y Marisa, se desprende que la incorporación de los CDIs cobró forma en un contexto de déficit estructural en la oferta de jardines maternales de gestión estatal en el distrito de Pilar para los trayectos prácticos, lo que demandó la necesidad de encontrar alternativas por fuera de lo establecido en el plan de estudios. En consecuencia, uno de los espacios transitados fueron los CDIs. Esta decisión, que es coherente con lo que plantea el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires para la formación docente de educación inicial, es discutida por algunos referentes, referentes de la UNIPE, ¿no? Quienes plantean la necesidad de interpelar al Estado como garante del derecho a la educación y al acceso de las infancias a los jardines maternales y de infantes. Y por otro, nos encontramos con referentes de la UNIPE también, que destacan la importancia que reviste la inclusión de estos espacios educativos para la primera infancia, que en el distrito de Pilar no accede a ofertas públicas estatales para el primer ciclo de nivel inicial, y que además resulta un ámbito de futura inserción laboral de las practicantes y por los que efectivamente transitan las niñeces. En este sentido, una de las referentes entrevistadas señala que en el plan de estudios se anticipan espacios diversos, pero quien marca letra es la territorialidad. Estas conversaciones con los referentes permitieron explorar un interrogante sobre la vinculación con las concepciones de las estudiantes, en particular por la variedad de sentidos con las que se alude a la relación entre educación y cuidado en los espacios socioeducativos. Para concluir esta
Esta investigación impuso considerar nociones muy extendidas sobre las experiencias socioeducativas que no se visualizaban como espacios educativos, sino que eran definidos por oposición como instituciones asistenciales. El trabajo desarrollado en el proyecto permite sostener que estas perspectivas tienen un fuerte peso como sentido común en el trayecto formativo y permean las concepciones del estudiantado. Asimismo, sostenemos que los propios saberes de las estudiantes, al interactuar con estos espacios socioeducativos, permiten complejizar y discutir tal sentido común que promueve contrastes y oposiciones entre jardines y CDIs. Asimismo, revalorizamos las implicancias que tiene para el campo de la práctica en la formación docente inicial introducir, dar a conocer y reconocer los espacios socioeducativos comunitarios en los planes de estudio, sosteniendo que tales experiencias permiten interpelar las concepciones que el estudiantado tiene sobre estos y en relación al cuidado como derecho y como herramienta política, a la educación en articulación con el cuidado, a las infancias en su diversidad y en contextos de desigualdad. Y a partir de estas implicancias que mencionábamos, le damos paso a Silvina, que va a retomar estas cuestiones que se asocian a las conclusiones, pero que tienen que ver con justamente cómo nos atravesó esta investigación como equipo. Bueno, gracias, Mónica. Bienvenidos, bienvenidas todos. Como dicen mis compañeras, en esta parte voy a compartir un poquito aquellas memorias del recorrido que fuimos haciendo en el proceso de investigación y que tiene que ver con aquellos aspectos más significativos para nosotras que nos fuimos conformando en el camino como equipo de investigación. Como decía Flavia, partimos de la reunión que propuso Silvio Giangreco, que en ese momento era coordinador de la carrera de profesorado de educación inicial de la UNIPE, y por ser docentes de las distintas prácticas, empezamos como a articular los espacios y ver cómo íbamos generando una propuesta del primero al último año articulada en relación con la práctica. Esa cuestión nos movilizó y nos empezó a generar los primeros interrogantes en relación con qué investigar, cuál iba a ser nuestro objeto. Como decía Flavia también, en ese momento una cuestión que se nos aparecía con fuerza tenía que ver con esta pregunta de cómo las estudiantes, digo las porque son en totalidad mujeres, tuvimos un varón pero no continuó un tiempito, solo un cuatrimestre estuvo. Después en totalidad mujeres, cómo las interpelaba o cómo de alguna manera movilizaba las concepciones y representaciones que tenían al iniciar las prácticas en estos espacios y cómo al final esas representaciones se habían modificado o habían sufrido cambios. Entonces, entendemos que nosotras como docentes de las prácticas estábamos fuertemente implicadas. Una de las cuestiones que trabajamos con nuestras directoras del proyecto de investigación tenía que ver con eso, con que hiciéramos explícitos algunas de esas implicancias, algunas de esas formas en las que nos veíamos nosotras implicadas. El concepto de implicación es abordado desde distintas disciplinas y tiene que ver con el compromiso personal y colectivo que asumimos en esta tarea de búsqueda, de establecer relaciones y también de realizar aportes en relación con la formación docente y las prácticas docentes. Distintas perspectivas teóricas abordan esta cuestión de los aspectos subjetivos e intersubjetivos que aparecen en la implicación, y también arrojan luz respecto de cómo, respecto de los modos en que se puede tener esta vigilancia con los propios supuestos y ir teniendo una distancia, entre comillas, ¿no? En el proceso de investigación.
si bien todas teníamos ya experiencias de trabajar en las prácticas en profesorado de inicial, más de 10 años, y algunas de nosotras profesoras de educación inicial, se dieron una serie de circunstancias a las que refería Marisa recién, como por ejemplo que en Pilar y Derqui no hubiese jardines maternales de gestión estatal, que existió ese acuerdo distrital donde los menores de 4 años debían asistir a los CDI, y además UNIPE como decisión institucional propone transitar, digamos, por los espacios socioeducativos comunitarios en los espacios de práctica. Entonces, en tales coordenadas, en esas condiciones, digamos, nuestra pregunta tenía que ver fundamentalmente con esto que decíamos, desde dónde partíamos, escuchando a las estudiantes también en estas resistencias a las que hacía referencia Mónica, cómo se iban modificando, cómo se iban transformando esas representaciones en el devenir de la experiencia. Aquí apareció, o se puso en evidencia, esa primera tensión a la que teníamos que tener cuidado, que era no pasar inadvertidos nuestros marcos nativos, diríamos, ¿no? En ese momento inicial del planteo de la investigación, nos acompañaron algunas lecturas que fueron bastante potentes para nuestras reflexiones y discusiones, como por ejemplo lecturas de Elsie Rowell, miradas específicas sobre cuidado, crianza, educación, con textos de Santillán, Faur, Barbato, Fournier, entre muchos otros. Entonces, esa discusión o esa reflexión giró en torno, voy a tomar como simbólico, digamos, la discusión que tuvimos respecto al título del proyecto de investigación, que bueno, nos sigue resonando, digamos, uno sigue como siempre repensando las categorías con las que mira y con las que define en cierto momento. Entonces, el título de la investigación ya nos colocaba en un lugar de tener que definir cómo mencionábamos o cómo nombrábamos a estos espacios, ¿no? Bueno, y allí largas discusiones que tenían que ver con, ¿corresponde nombrarlos por lo que no son o por que están por fuera de la escuela o más allá de ese formato escolar? ¿Cuánto de social, cuánto de educativo, cuánto de comunitario hay en cada uno de esos espacios? ¿Se pueden establecer fronteras nítidas y claras entre las funciones? ¿Cómo se refleja ese dinamismo histórico en las propuestas, ¿no? Porque sabemos que estos espacios han tenido un contexto de surgimiento y un devenir histórico que ha modificado también sus funciones y sus respuestas a las problemáticas de la realidad. Y cómo hacer justicia con lo que acontece allí y con lo que sus protagonistas identifican también como propio. Entonces, estos interrogantes en absoluto cerrados nos siguen como inquietando. En el proceso de investigación fuimos acercándonos además a otros espacios socioeducativos comunitarios, además de los CDI. Esto que traía Marisa recién en relación con esas grandes caracterizaciones hace que exista un panorama muy amplio y muy heterogéneo de servicios socioeducativos comunitarios o servicios educativos sociocomunitarios. A través de lecturas, registros, documentaciones y en diálogo con referentes de redes y participando de otras instancias de investigación, fuimos revisando nuestros supuestos iniciales. Lecturas como Kaufman, Label, Vicentín, García y Rosales, Karolinsky, entre otros, nos permitieron también encontrar categorías específicas sobre la crianza, el cuidado, la educación, en los primeros años, en la primera infancia. Esos diálogos con referentes que mencionábamos recién, con referentes de redes y con referentes de otros espacios socioeducativos comunitarios,
significó comprender que hay especificidades propias de cada entramado territorial, que se trata de iniciativas comunitarias o estatales, pero con referentes comunitarios, con historias y recorridos formativos y organizativos muy heterogéneos. El desafío en este punto es corrernos de esa mirada jerarquizadora y clasificatoria. Del mismo modo, nos permitió cuestionar el supuesto reduccionismo que ubica estos espacios como meros compensatorios de los jardines maternales faltantes. Y por otra parte, deja abiertas las preguntas en relación con las relaciones entre el sistema educativo y otras propuestas educativas y de cuidado para la primera infancia. Como mencionamos anteriormente, investigar de modo implicado nos movilizó nuestros supuestos iniciales y nos interpeló en la preocupación por generar instancias potentes de formación en la inserción en el campo educativo, donde efectivamente se garantice el derecho a la educación, como recién mencionaba Mónica. Las entrevistas a referentes que formularon el plan de estudios nos aportó la comprensión de dos grandes posicionamientos formulados con argumentaciones sólidas. Por una parte, la consideración de que es necesario abrir los recorridos prácticos a la mayor variedad y diversidad de espacios educativos, mientras que la otra posición refería a la importancia de seleccionar espacios con un alto grado de institucionalización, preferentemente del sistema educativo, y aunque no fueran experiencias locales, digamos, cercanas geográficamente. Lo que sí fue común a ambas posturas era la centralidad de la participación directa y el enriquecimiento de los repertorios culturales de los estudiantes en formación. Vinculado con ello, apareció la cuestión de la formación práctica, la profesionalización que aparece en el plan de estudios de UNIPE y la legitimación del nivel inicial y específicamente de maternal. Para estas cuestiones abordamos materiales bibliográficos muy valiosos de autores como Dadini, Spakowski, Tenti Fanfani, Alió, y nos preguntamos qué posicionamientos iban construyendo las estudiantes, con qué se identificaban y por qué se diferenciaban de otros educadores. Esta cuestión abre la pregunta en relación con la identidad de los educadores en los distintos espacios. En las entrevistas encontramos un sentido otorgado por las estudiantes respecto a las diferencias en el ejercicio de sus funciones, como decía Mónica, vinculado a la planificación. Esta idea de planificación pareciera estar asociada únicamente con la existencia de un documento escrito que refleje que existe una planificación, un documento escrito y que además estuviese presente y visible, digamos, en el momento del encuentro con las niñas. En esos momentos de la investigación, del trabajo de campo, nuestro desafío consistió en tomar distancia de nuestra posición como docentes, esa posición evaluadora de nuestro propio trabajo como formadoras, para poder acceder y ser lo más fieles posibles a la construcción de sentido que hacían las estudiantes de una manera más abierta y más flexible, digamos. Bien, en relación con las funciones adultas, Mónica ya comentó un poquito respecto de esas tensiones y contradicciones que observamos como conclusiones de la investigación en relación al cuidado y a la educación. Entendemos que algunas de esas tensiones y de esa construcción binaria también tiene que ver con algunas marcas identitarias de estos espacios y de estas instituciones. Bien. Donde también aparecen el imaginario social, los discursos que circulan socialmente. Ello nos permite plantear un nuevo interrogante sobre los sentidos en torno al cuidado como aspecto de los derechos educativos de la primera infancia
lo que nos parece interesante de seguir planteando en próximas investigaciones. Y finalmente, el trabajo de campo, las entrevistas, y este modo implicado en el que nosotras desarrollamos la investigación, hizo que nos surgiera como inquietud, luego también de las adecuaciones metodológicas a las que hizo referencia Flavia, que nos surgiera como inquietud cómo continuar acompañando las trayectorias de las estudiantes, porque son estudiantes que en este caso ya están recibiéndose, entonces, cómo acompañar esas trayectorias, considerando que tuvieron las últimas prácticas en pandemia, qué dispositivos, qué líneas de acción permitirían acompañar esos primeros pasos, bueno, para fortalecerse y adquirir mayor seguridad también en su trayectoria docente en este caso. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí fuimos viendo que fueron participando en el chat también. Bien, podríamos ir, por un lado, retomando algunas de los planteos que fueron apareciendo en el chat a medida que íbamos comentando la investigación, pero también, no sé si les parece, dejar abierta esa pregunta que invite a seguir participando. Quizás quienes escribieron en el chat y quieren comentar lo que escribieron y ampliarlo, así nos escuchamos y nos vemos todos, todas, todes. Pero una de las preguntas que también invitaba a esta segunda parte, que era de discusión, de reflexión, de enriquecimiento mutuo, es justamente eh, algo que sigue dando vuelta a partir de esta investigación, y es cuál es el sentido de mirar, incluir estos espacios de cuidado y educación en la formación de estudiantes, como para seguir pensando en lo que esta investigación nos dejó y poder discutirlo. Bueno, por ahí Paola pregunta por qué no se planifica. Y esto quizás se respondió recién con lo que dijo Silvina. No es que no se planifica, era la mirada de las estudiantes en relación con los CDIs y con esta fuerte presencia de la planificación didáctica del jardín de infantes. Todo el tiempo aparece la comparación, ¿no? Y la planificación parecía el eje o la madre de todas las batallas para las estudiantes. Es decir, en el jardín de infantes se planifica la planificación de una estructura didáctica y en el CDI no. Y esto era lo que aparecía con fuerza. No que no se planifique, sino que no aparecía esa planificación que las estudiantes esperaban. Y por el otro lado, después hablan de las cuestiones burocráticas, ¿no? Digo, todo el tiempo esa dicotomía aparecía. No sé, ¿ahí alguien quiere comentar algo? Abran los micrófonos o levanten la mano. eh, no sé si Paola ahí te respondimos o si querés ampliar más. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo les puedo contar mi experiencia. Yo soy profesora de nivel inicial y tengo un posgrado en maternal. Me considero todavía un estudiante y un aprendiz en todo momento. Tengo un cargo en lo que es una escuela infantil. Dentro de lo burocrático que hablaban ustedes, pensaba un poco cómo la realidad, porque como historia institucional, esta escuela infantil se creó como un centro y después por un montón de cuestiones se forma de manera estatal y tiene un amplio espectro como escuela infantil en lo que significa la educación infantil de 45 días a 5 años y solo tenemos 3 salas y nos falta sala de 3, 4 y 5 llamado como una totalidad. Pero bueno, dentro de este contexto uno trabaja.
¿Qué nos está pasando ahora en esta realidad social? Nosotras planificamos, nos organizamos y está pasando esto del cuidado y la asistencia como recurso necesario, totalmente necesario para el enseñar. Y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado en cómo se enseña a través de estos recursos, tratando de valorizar y planificando para que eso sea un momento crucial dentro de la enseñanza en la jornada que ellos están. Y uno, como docente, en muchas formas pasa a tomar un rol fundamental dentro de este contexto social que un poco yo vivo en Cholechua del Río Negro y trabajo en La Marques, que es como un pueblito, y más allá de enseñarle a la comunidad la importancia de la educación en primera infancia, tuvimos que sacar esto de para qué sirve, para qué llevan a los niños, y además hacerles entender la importancia del cuidado y el acompañamiento dentro de esta edad. Es toda una tarea, yo ya estoy 10 años en este labor, y todos los años hay un nuevo desafío, un montón de vertientes que se dan dentro de esta franja, como también una gran responsabilidad es los chicos con discapacidad, que también entran en este ciclo y tampoco tenemos los recursos suficientes para abarcar. Y somos educadores y dentro de esto es un mundo, y más en la primera infancia que yo la amo tanto y para mí es tan trascendental en la vida de una persona. Bueno, gracias, Paola. Muchas gracias porque vamos viendo, nosotras presentamos la pequeña realidad de Pilar, que es un distrito muy grande, muy variado, con muchas desigualdades, pero es muy interesante poder tener eh, la caracterización de otros lugares y qué está pasando en relación con la primera infancia. Por ahí Guillermo, que es de Uruguay, había planteado algunos datos y también preguntaba si tiene un proyecto de centro, el CDI, si es anual, si hay docente referente. Bueno, no sé, Guillermo, si querés comentar algo más de lo que ahí habías planteado ahí en el chat. Hola para todas y todos. Sí, yo siempre, ahora cuando escuchaba la charla, lo que estaban exponiendo cada una, lo trataba de relacionar o vincularlo con la realidad acá de Uruguay. Y un poco lo que les comentaba ahí, que acá tenemos el plan CAIF, que es una política de Estado realmente, porque se ha venido sosteniendo en el tiempo de varios gobiernos atrás. O sea, el plan CAIF junto con la forestación son dos políticas de Estado que tiene el Uruguay. Y bueno, y el CAIF abarca la edad de 0 a 36 meses. Tiene un equipo que está compuesto, bueno, por eso te decía, una maestra referente, que por lo general es la que pasó por la formación docente, que es la que planifica las actividades que después van a estar a cargo de las educadoras. Por lo general las educadoras están formadas en el CENFORES, que es el Centro de Estudios, sí, no me acuerdo ahora cómo sigue la sigla, pero que lo tiene INAU, que es el Instituto del Niño y el Adolescente en Uruguay. Bueno, la maestra referente se encarga de las planificaciones de las actividades del CAIF, bueno, que tienen que ver con el proyecto anual, digamos, que se plantea a comienzo de año. Y justamente la carrera que estoy haciendo de maestro en primera infancia, MPI, que tiene que ver, que corresponde al Consejo de Formación y Educación, tiene prácticas en esos centros, que como bien ustedes dijeron, bueno, están dispuestos por toda la ciudad, hay diferentes contextos, y también tiene que ver con lo que ustedes decían del CDI, por eso la pregunta.
si había una maestra referente. Algún calzado debe ser. Sí, ¿sabes qué? Me parece que fueron las... Bueno, ahí, ahora silenció María Inés. Bueno, en relación con esta pregunta que haces, Guillermo, en el distrito de Pilar tiene toda una historia, ¿no? Cómo se fueron gestionando los centros de desarrollo infantil. No sé si Marisa o Silvina quieren comentar, porque bueno, si hay coordinadoras, depende de desarrollo social. Bueno, no sé si Silvi, Flavia, ahí te desmuteaste, querés comentar vos cómo es la organización, quien quiera. Y después Lo sí que vamos hace a lo que son las específico. prácticas, que era otra Sí, yo me iba pregunta. a ir a ¿Cómo las es? prácticas. No, pero- bueno, entonces después vamos ahí contestamos que Bueno, si también hay un quieren, montón de cosas en relación con las prácticas en terreno. bien. Dale. Algo de lo que anticipamos en la caracterización del territorio y de estos servicios, ¿no? Muchos de estos servicios eran, digamos, iniciativas de los barrios, de la comunidad, ¿no? Y ahí aparece un acuerdo con el municipio para regular desde el Estado, ¿sí? Estos servicios de cuidado, de educación, estaban a cargo de cuidadoras, ¿no? De mujeres que no tenían una formación sistemática en un instituto de formación docente, ¿no? Participan de instancias de capacitación, del área pedagógica, nutricional, social, de las artes, pero no tienen el título de maestra, ¿sí? Por eso también ahí aparece una tensión, y en algunas de las entrevistas los estudiantes las llaman auxiliares, las llaman mujeres que cuidan, ¿no? En general ninguna las llama maestra. Algunas la van nombrando educadoras. Y hay una coordinadora que sí tiene digamos, una formación académica específica y formal, que es la que va monitoreando y acompañando lo que sucede dentro de cada centro de desarrollo infantil. No sé si, así a grandes rasgos, es la manera en que van funcionando. Participan, hay la figura de un psicólogo, de psicopedagogos, de un trabajador social, que va recorriendo, no están continuamente en cada CDI, sino que es un equipo que va rotando, ¿sí? Por las 10 unidades que conforman los CDI del distrito de Pilar. También decir que los CDI anterior a ese acuerdo que se hizo de manera municipal atendían otro abanico poblacional. A partir de ese acuerdo que hacía referencia a Marisa, al no estar en condiciones de dar respuesta al sistema educativo, los jardines de infantes de 3 años a 5 años, hacen ese acuerdo de manera que los niños de 3 años pasan a ir a los CDI y los jardines quedan con la población de 4 y 5 años. Ese es un acuerdo que, si bien se dio a nivel local, sabemos de otros municipios que también hicieron lo mismo por la falta de construcción de jardines de infantes. Y por supuesto la falta de jardines maternales, que Marisa decía que es escandalosa. Por ahí una información más para agregar. En el distrito de Pilar, ¿sí? Si recorremos los jardines de infantes de gestión estatal y encontramos niños de 3 años, esos niños de 3 años son niños con discapacidad, porque se les reserva, ¿sí? La vacante y la posibilidad de ingresar al jardín a los niños que egresan de los centros de atención de desarrollo infantil que dependen de la modalidad de educación especial, ¿sí? Y levantó la mano Guillermo. Sí, no quiero abusar de la amabilidad, pero quería saber cómo fue la articulación entre UNIPE y los centros para las prácticas, porque por ejemplo el año pasado acá, con el tema de la pandemia, conseguir lugares de práctica era casi como que sacar la lotería.
dicho por gente del instituto acá. Y la otra pregunta es, ¿cómo recibieron los CDI a las practicantes? ¿Cómo fue, o qué impresión tienen las practicantes de su pasaje, de su experiencia por las prácticas, ¿no? Porque son, digamos, me están diciendo que por un lado la mayoría de la gente que se encargaba de los CDI no tiene una formación, ¿no? Más allá que la empírica, y que venga, digamos, la academia a interpelar. Bueno, el año pasado, el 2020, por supuesto, aislamiento absoluto, y el año pasado no pudimos ir a los centros de desarrollo infantil. La experiencia es hasta 2019. Sí, hicimos algunas entrevistas virtuales con algunos espacios el año pasado, pero no pudimos ingresar. ¿Cómo se fue gestionando la UNIPE? No sé si conocen su historia, pero la UNIPE pasó de ser una universidad provincial a ser una universidad nacional con una sede en rectorado, la sede principal en Ciudad de Buenos Aires, y en Pilar algunas carreras, inicial, primaria, entre ellas. Y desde el momento que se instala en Pilar, hay convenios con el municipio, porque no, la UNIPE todavía no tiene edificio propio, y estos convenios llevaron a gestionar diferentes espacios, y entre estos espacios justamente los lugares para la práctica en terreno con las estudiantes. Fue una gestión más desde arriba hacia abajo, ¿no? Pero bueno, insistimos con esto, el año pasado no pudieron las estudiantes hacer sus prácticas en terreno en los CDIs, y esperamos que este año sí. En 2019, que estuvimos con Flavia en las prácticas, por lo general fueron muy bien recibidas. Desde los centros, desde los CDIs, hubo mucha apertura, todo el tiempo pensando en lo que se podía aprender, las educadoras, las coordinadoras, diciendo, bueno, ustedes lo que traen y cómo pueden aportar. Y en el caso de las estudiantes, como decíamos al principio, tuvimos resistencia. No sé, Flavia, si querés contar algo de las resistencias. Tuvimos resistencias con las estudiantes. Después cambió todo, pero fue resistido. Bueno, y voy a empalmar con la pregunta de Silvina Nieto, que nos habías preguntado ahí también sobre las prácticas. Igual necesito recuperar algunas cosas antes como para encuadrar un poco más. Les había dicho, y por ahí fue muy rápido, que esta es la primer cohorte, ¿sí? Por ende, las voces son las de esas estudiantes, las de esas estudiantes que atravesaron por estos espacios pensados y por supuesto aprobado el plan de estudios, ¿no? Y todo, pero también el plan de estudios se puso, ¿no?, en juego, se puso en práctica, nos contribuyó esta investigación a revisar el plan de estudios, aunque sabemos esta fue la cohorte que inició en el 2017, es muy poco el tiempo, ¿no?, para hacer un análisis más profundo del plan de estudios, necesitamos unas cohortes más, pero nos fue dando algunas pistas en relación a eso, que bueno, fuimos tomando nota para el momento en el cual podamos hacer un trabajo más profundo de revisión del plan de estudios. ¿Por qué digo esto? Porque en función del plan de estudios, en el 2019 compartimos con Moni el espacio de la práctica profesional 5, ¿sí?, que no tiene incluida la posibilidad de que las estudiantes hagan una implementación en las instituciones, es decir, que planifiquen y lleven a cabo alguna propuesta pedagógica. Sin embargo, esto, después de esa experiencia, consideramos que ya tendría que ser incluido, y comenzó a ser incluido a partir del 2020, ¿sí?, con las estudiantes que
bueno, venían de las cohortes siguientes, que tampoco tenemos cohortes de todos los años, ¿sí? Es cada 2 años. Y esto también tuvo que ver con que las estudiantes estaban ávidas por querer implementar, ¿sí? Y al mismo tiempo las educadoras y coordinadoras que las habían recibido en los espacios, honestamente son mujeres, ¿no? Madres o no, que al dedicarse a la atención, el cuidado, la educación de estos niños y niñas pequeños, están ávidas por conocer. Ellas quieren saber, quieren aprender, quieren capacitarse, ¿sí? En ese sentido, nosotras, porque además tiene que ver con los marcos teóricos que compartimos, no caemos como la academia, que es la que sabe y que va a venir a decirle qué es lo que tienen que hacer. Somos muy respetuosas, ¿sí? También de los saberes que se van construyendo en esos espacios. Y es por eso que hemos sido muy bien recibidas y hemos podido trabajar conjuntamente lo poquito que pudimos, porque además de ser la primer corte, recuerden que de sus 5 años, estoy bien, Moni, yo estoy mal con los años con la pandemia, no sé si a otros más les pasarán, pero si me olvido algunos, 2 los cursaron en pandemia estas estudiantes, ¿sí? Con todas las dificultades que los que trabajamos en las instituciones sabemos. Entonces, efectivamente no realizaron prácticas propiamente dichas, no planificaron ni implementaron en el 2019, pero por ejemplo sí les pedían las educadoras o les abrían los espacios para que si ellas querían realizar algunas actividades pudieran hacerlo, ¿no? Pero el dispositivo en sí está armado, está pensado, y esperamos llevarlo a cabo este año y los años siguientes, ¿no? Como un dispositivo que tiene una primera parte de observación, ¿no? Y de ayudantía pedagógica, ¿sí? Y después la posibilidad de realizar en parejas, ¿no? En la práctica profesional 5 y 6, en parejas, algunas planificaciones vinculadas, por ejemplo, a algunas secuencias didácticas de 3, 5 actividades, intentando que recuperen distintas áreas del diseño curricular, y bueno, un cierre con un informe, evaluación, una situación de exposición de la experiencia en Ateneo compartido en la cátedra. Ese es más o menos el dispositivo, pero efectivamente todavía no lo pudimos implementar, o sea que como profes de práctica esto todavía no lo podemos compartir. En relación al funcionamiento de los CDI nos sucede algo similar, ¿sí? Quizás las impresiones de ese funcionamiento están ligadas a ese acercamiento que tuvimos en el 2019, ¿no? Que como les decía, estuvimos muy bien recibidas, muchas de las educadoras que trabajan ahí deciden iniciar la carrera de profesorado de educación inicial luego de su, o de su vínculo y conocimiento, digo, de la universidad, ¿no? O de su misma práctica, porque sienten, quieren formarse. También hay armados, y sobre todo en otros distritos contiguos, espacios de formación y de capacitación para las educadoras, cuadernillos que se elaboran, encuentros, jornadas, ¿sí? En donde ver cómo se van amasando, decimos nosotros, ¿no? Esos saberes entre lo que van construyendo en esos espacios y, por supuesto, todo lo que puede ser esos marcos teóricos que hacen al cuidado de la atención a la primera infancia. Y hay algunas cuestiones también interesantes que se replican en varios lugares, como por ejemplo la utilización de un delantal a cuadritos, ¿no? Un guardapolvo a cuadritos, que muchas veces esto simbólicamente actúa, ¿no? En estas mujeres como una forma de legitimar ese lugar del saber. No se denominan docentes ni maestras, pero usan este delantal a cuadros también, ¿no? Y en cuanto a nuestras estudiantes,
como decía Moni, de entrada era como, ¿para qué voy a ir a estos lugares en donde no voy a aprender nada? Y particularmente una de las cosas que más se recupera de estas experiencias tiene que ver con que estas mujeres tienen un fuerte conocimiento territorial y muchas veces conocen a esos niños y niñas, ¿sí?, por formar parte de la comunidad. Entonces, decíamos, cuando parte de las propias, de la propia formación docente tiene que ver con trabajar, ¿no?, las relaciones entre las familias, la comunidad, el jardín, CDI, digo, la institución que sea, en ese punto, ¿sí?, brindan mucha información, ¿sí?, porque brindan la información concreta, digamos, como más, no tanto de lo que uno lee teóricamente, de cómo las cosas deben ser, sino con esta mirada, ¿no?, más contigua, más anclada en lo territorial, de conocimientos de esos niños y de esas familias. Y ese es uno de los puntos interesantes en términos de los que pueden aportar estos espacios, digo, en relación a lo que generalmente las estudiantes consideran que de entrada no van a saber, no van a aprender, no va a servir, pero como decía Moni, ¿no?, esto después se revirtió. Y la conclusión es, digamos, no saquen esos espacios, tenemos que pasar por ahí. Tenemos que pasar por ahí como parte de nuestra formación, y las estudiantes que se están formando tienen que pasar por ahí, tienen que vivir esa experiencia también. Ahí Silvina levantó la mano, Silvina Nieto. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy cordobesa, pero vivo en Río Gallegos, Santa Cruz, hace muchos años. Desde el 2012 estoy como docente formadora acá en el Instituto Provincial de Educación, que bueno, que hace ya 2 años no habré inscripción a la carrera de inicial, así que estamos con eso bastante tristes, por así decirlo, porque todas las luchas y todo lo ganado en cuanto a formación de las futuras docentes de inicial, bueno, quedó ahí trunco, ¿no? Ahora ya están recibiéndose los últimos estudiantes, así que estamos todos viendo qué va a suceder más adelante con esto. Nosotros este tipo de prácticas que ustedes comentaban, y por lo cual yo había preguntado qué tipo de experiencias realizaban las estudiantes o los estudiantes en estas instituciones, nosotros también venimos haciéndolo acá en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos sobre todo, que también, como cuenta Mercedes y varios que he visto ahí que mientras conversaban, mientras Flavia exponía, contaba la situación, es similar, ¿no? Acá también, antes de la pandemia ya empezaron a cerrar los centros comunitarios, digamos, de educación a la infancia, pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, así que bueno, quedaron solamente 2 o 3 jardines maternales privados, que bueno, con la pandemia también cerraron sus puertas, así que estamos como en un bache, por así decirlo, en un stand-by, en cuanto a la educación y la atención de los niños en edades tempranas, ¿no? Así que, pero bueno, la experiencia en estos centros comunitarios también fue siempre muy buena, siempre fuimos bien recibidos, los estudiantes también al principio tenían las mismas inquietudes, ¿no?, y por ahí cierto rechazo, pero después, bueno, reconocieron la importancia, ¿no?, de la trayectoria de estas personas, aquí le llaman cuidadoras, que también no tienen título docente, pero bueno, hace años que van sumando experiencia y diferentes capacitaciones que las acercan, digamos, a estar día a día en la tarea de cuidar y educar a niños tan pequeños, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo a ver qué va a suceder de ahora en más con las políticas en nuestra ciudad y en esta provincia para ver si podemos rescatar y volver a tener estos centros de atención a niños, porque aquí, bueno, los jardines de infantes, sí, hay algunos jardines de infantes que tienen salas de 3, pero también atienden a la mayor población de salas de 4 y 5, ¿no? Por ejemplo, hay 5 salas de 4 años y de 5 años, y hay una sala de 3, en esa proporción, ¿no? Entonces,
la población queda muy desatendida, ¿no? Y no hay ofertas, no hay nada. Así que, bueno, veremos qué pasa en esto más adelante. Así que, bueno, les agradezco un montón porque uno no se siente así tan solo, sino que, bueno, que no es solamente nuestra realidad, sino que es de la realidad de muchas provincias, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por lo compartido. Gracias, Silvina. Agrego solamente que al problema histórico que ha tenido el cuidado y la educación de la primera infancia, se sumó la pandemia, ¿no? Si antes decíamos está mercantilizado, está privatizado, en lo doméstico, feminizado, eso alcanzó unos niveles que, bueno, terribles, ¿no? En la pandemia. Eso se exacerbó y se hizo muchísimo más visible también, lo cual tiene como su otra cara, ¿no? Se visibilizó una situación que ya estadísticamente es bastante compleja con primera infancia. Acá en el chat, Mercedes, que es de la provincia de Neuquén, nos cuenta un poco su experiencia también, ¿no? Similar a lo que compartimos, a lo que trajo Silvina también. Lo voy a leer, dice: muchas gracias por este encuentro, les comparto que en la provincia de Neuquén solo se cuenta con 2 instituciones maternales públicas en toda la provincia. En la ciudad de Zapata tenemos algunos jardines maternales de gestión privada que no dependen del Consejo Provincial de Educación, es decir, no responden a diseño curricular o lineamientos específicos, y sí tenemos CDI que dependen de desarrollo social. Hay educadoras, la franja etaria es de 45 días a 3 años. Así realizamos la residencia maternal, pero es muy difícil aunar criterios en cuanto a la planificación y aspectos específicos de la formación inicial. Por lo que estamos compartiendo es algo general en el país. Debemos continuar construyendo este largo y difícil camino. Me viene, perdón, ¿no? Pero creo que quedó así como una sensación de, ¿no? de tristeza, y se me viene una frase de Cuyen que dice, ¿no? Que en términos de educación, la esperanza es una obligación moral, ¿no? No sé, quería traer esto porque... Sí. Es difícil. Y ahí Guillermo también había planteado algo que me pareció interesante, que hablaba que no basta con reconocer a las niñeces como sujetos de derecho, sino que esas niñeces deben vivenciar que son sujetos de derecho, ¿no? Y ahí es algo que creo que atravesó también toda la investigación, y que vimos en la atención misma de quienes pensaron el plan de estudios, si estos espacios sí, si estos espacios no. Digo, más allá de la validez, de pensarlos como futuros espacios para la inserción laboral, de nuevo pensar en las infancias. Digo, estos espacios digamos, vulneran derechos, tapan un Estado ausente, o son espacios en los que se pueden pensar a esas infancias como sujetos de derechos, y donde realmente esas infancias vivencian ser sujetos de derechos, ¿no? Digo, es un interrogante. Digo, venimos de nivel inicial y defendemos el jardín maternal y el jardín de infantes, pero también, digo, estos espacios no podemos negarlos. Las infancias transcurren muchas veces por ambos espacios, ¿no? Entonces es un interrogante ni defenestrar estos espacios, ni decir, bueno, es todo lo mismo, ¿no? Digo, es una cuestión que nos atravesó y que no tenemos la respuesta, y que la seguimos pensando realmente, si estos espacios en definitiva se pueden constituir en espacios donde se reivindiquen derechos de infancia. De hecho, en una de las anécdotas que compartíamos como equipo de investigación y que nos interpelaron, y que les contaba
en su momento a Silvina, a Marisa y a Flavia, cómo los presupuestos también a nosotras como profes, al ir a los centros de desarrollo infantil, nos golpeaban en la cara. Una de las educadoras contaba, digo, porque algo que Marisa y Flavia habían anticipado, es que digo, en Pilar las niñeces de 4 y 5 años, parecido a lo que contaba Silvina Nieto, 4 y 5 años tienen asegurados lugares en los jardines de infantes, pero las niñeces de 3 años, de sectores vulnerados, quien puede pagar un jardín privado va al privado, pero quien no puede hacerlo, los centros de desarrollo infantil reciben a las niñeces de 2, 3 años. Y esto fue algo que el municipio, en la gestión anterior, había definido de esta manera: niños y niñas de 2, 3 años, centro de desarrollo infantil; niños, niñas de 4 y 5, jardín de infantes. Y hablando con una de las educadoras, ella me dice: ay, las familias están muy mal con esto que está pasando en el municipio. ¿Yo qué fue lo primero que pensé? Lo que me iba a decir es que no se les estaba dando la posibilidad a los niños y a las niñas de 3 años de asistir a los jardines de infantes. Preconcepto absoluto, y lo digo acá sin temor a que me juzguen, yo me di con un caño después. Pero no, ¿qué dijo la educadora? Las familias están mal porque sus hijos de 4 y 5 años no pueden seguir viniendo al centro de desarrollo infantil. ¿Y eso por qué? Porque las familias sienten que en estos espacios son reconocidos, y algo que yo leía también en las conclusiones de lo que planteaban las estudiantes. Ahí están las familias, digo, directivos o coordinadores, educadores, saben quiénes son esos niños, esas niñas y sus familias, quién es el hermanito, qué le está pasando, si faltó 3 días, si faltó 4 días, van a la casa y le tocan el timbre. Digo, ese sentido de pertenencia que quizás no lo ven en todos los jardines, no vamos a generalizar. Digo, y esto también es interesante, y Flavia también lo mencionaba hace un momento. Digo, ¿cuántas cosas hay para intercambiar entre estos dos espacios? No como espacios separados, que no tienen ningún tipo de vínculo, sino realmente cómo se pueden establecer esos vínculos, pensando, insisto, en que estas infancias posiblemente transiten ambos espacios, y volviendo a lo que decía Guillermo, cómo estas infancias tienen el derecho, valga la redundancia, a vivenciar los derechos. Y ahí Paola levantaba la mano. Bueno, yo siempre, todos los años, me hago la misma pregunta, y lo hablamos con mi equipo de trabajo: ¿hasta dónde el docente se involucra para llenar espacios vacíos que desde la labor institucional de la política necesita cubrir? Ya sea, llamémosle, de cubrir aquellas necesidades como son grupos terapéuticos, o seguir esa historia, porque quizás nosotros como docentes vamos y tocamos la puerta y nos dedicamos a buscar, pero siempre es la pregunta: ¿somos nosotros quien debemos realizar esa tarea? ¿No debe haber un asistente social, un grupo de trabajo que tenga, más allá de lo que nos corresponde a nosotros, que seguir esta trayectoria escolar, sean otros los factores políticos que ayuden a transitar a esa familia? Y no sé si sacarlos de esa realidad, pero por lo menos seguir haciendo una ayuda y un acompañamiento, que hoy es el rol docente mucho más amplio, pero bueno, es un tema muy profundo a abordar, y bueno, es un entretejido que siempre todos los años se nos da, porque cada vez es más lo que uno, qué responsabilidades uno va asumiendo, y cuáles son las que el Estado se desliga de asumir. Sí, también asumirnos como agentes del Estado, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades,
y de nuestras limitaciones, ¿no? Porque como vos decís, los problemas sociales son absolutamente complejos y requieren de muchísimos agentes, de muchísimas instituciones, de muchísimos profesionales, bueno, personas interviniendo porque los problemas son muy complejos. Entonces, como vos decís, en la soledad es imposible, en el aislamiento es imposible, incluso en los lazos es muy difícil también con algunas problemáticas, ¿no? Pero sí que somos agentes también del Estado, ¿no? Reconocernos en esa posición también. Sí, sí, no. Desde ya uno, y además lo vive, y me parece perfecto que las chicas que recién viven eso, porque hay que tener todo este acercamiento a las familias y tener este contacto y esta necesidad de saber todo lo que les pasa a las familias para poder educar, si no, no se crea este vínculo, esta relación que es necesaria y más en este tiempo como es la primera infancia. Pero siento y lo vivencio que cada año es más la responsabilidad que asumimos nosotros y es menos la responsabilidad que quizás el gobierno con un nutricionista da y arreglate con lo que te mando de avena y azúcar y lo que puedas y fíjate cómo te arreglás y si no te alcanza en el transcurso del mes, y bueno, y somos nosotras las que terminamos a veces poniendo lo que falte para que el nene tenga su mamadera hasta el fin del mes. O sea, ¿se entiende la idea? Sí, absolutamente, sí, sí. Y yo entiendo que eso, lo digo también como maestra jardinera que soy, lo más acuciante es justamente la angustia que genera toda esa situación, ¿sí? Y agrego a lo que dice Silvina, no solo somos agentes de Estado y tenemos una responsabilidad importante hacia y para nuestras infancias, no solo dada por los marcos normativos, digo, como ciudadanos que elegimos esta profesión, digo, todo eso, sino que me parece que algo que es importante, y también traíamos el contexto de pandemia, tiene que ver con poder volver a pensarnos con otros, ¿sí? En un colectivo, nunca, digamos, desde esa soledad, porque es bastante común que los docentes oscilemos, ¿no?, entre la omnipotencia y la impotencia, y así quedamos muchas veces muy devastados, como por ahí en alguna de las situaciones que vos estás contando, Paola, ¿no? Es un trabajo minucioso, arduo, pero absolutamente necesario, ¿sí? Poder pensar, juntarnos, intercambiar, ¿no?, sobre esas problemáticas, sobre esas situaciones acuciantes con otros. No soy yo sola en mi sala y este nene es mi nene, de mi sala, no, este nene es un nene de la institución, ¿sí? Es un niño de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, con esa ardua tarea igual, hay que muchas veces hasta construir o reconstruir ese lazo social que se va perdiendo también por otras cuestiones, ¿no? Digo, otros modelos que se nos vienen imponiendo, ¿no?, modelos neoliberales y demás cuestiones, como traía Silvina en relación a la mercantilización, la privatización, ¿sí?, tercerización de servicios, de responsabilización de algunos gobiernos. Así que va por ahí, trabajo de hormiguita. Y por ahí con respecto a los recursos materiales, ¿no?, que esto que vos decís, no alcanza la comida que mandan es muy incompleta porque son productos secos y con los productos secos no haces nada solamente, digo, hay mil baches en ese sentido. Y a veces también juntarnos con otros para reclamar mejores condiciones alivia la angustia de la que hablaba Flavia, pero también da posibles soluciones, porque tampoco es una cuestión de que pase por la angustia de uno, sino porque se solucione en parte esa situación de problema, ¿no? Sí, los recursos materiales son escasísimos y las problemáticas son en gran medida muy complejas por eso, pero ahí juntarse con otros es parte del camino, ¿no?, para reclamar también políticas. Ahora les comparto, ahora hay una situación también, hay que trabajar con la justicia porque es mucha la violencia que se está viendo, mucha la violencia al menor y
a las mujeres, y eso, la justicia está desbordada por todo eso, y bueno, y nosotros tenemos, es muy filosa la situación, es muy difícil, y es a veces la institución, el medio, y no tenemos que saber muy bien la posición. El otro día hablábamos con la directora, cuál es el rol, dónde nos posicionamos desde este lugar, porque la justicia hace lo que puede y nosotros también, y a veces el trabajo en red te dificulta juntarte, estar, dialogar, porque son millones los casos y es un montón, y vos cuidás a la infancia como algo tan, tan importante, y es el menor el que está ahí, y es el adulto el que lo tiene que resolver, y es tan difícil, y bueno, los días van pasando y vos vas viendo que el niño también conductualmente eso lo refleja, y en ese contexto hay que enseñar, es como complejo, pero uno sigue buscando herramientas desde lo institucional y desde el grupo de trabajo. Pero siento sí que más allá de la responsabilidad que el docente tiene y asume, cada uno en su manera lo hará acción, hay una parte que nos está faltando y que es muy necesario decirlo y hacerlo palabra para que en alguna manera, especie de terapia de grupo, podamos expresarlo. Bueno, gracias, Paola. Digo, es una complejidad que en parte tiene que ver con esto de la pandemia que hablábamos, que exacerbó muchas cuestiones, pero creo que amerita otro espacio de discusión porque es muy complejo y digo, por mi parte no tengo las herramientas como para empezar a debatir o a reflexionar sobre la justicia, qué pasa con la violencia de género y la justicia. Así que bueno, es para seguir pensando y sí nos interpela como instituciones, además reconociendo y un poco tomando lo que decían Silvina y Flavia, que somos la cara visible del Estado, ¿no? Digo, somos cuando no tienen a quién recurrir, a dónde se recurre, a las instituciones educativas, ¿no? Pero bueno, trabajar de manera colectiva. Y Guillermo había levantado la mano y si les parece, como ya se nos está haciendo la hora, escuchamos a Guillermo y con esto vamos cerrando la actividad de hoy. Te escuchamos, Guillermo, y gracias, Paola. Sí, pero si hay alguien que quiera participar, si no, mi pregunta es la siguiente, y que tiene que ver con la relación esta de violencia, sujeto de derecho, prácticas. Si habían tenido algunas de sus estudiantes, no sé si fue en el primer año de práctica o durante toda la práctica, alguna experiencia de ver, ¿no?, como el adulto referente de la clase que ejerza cierta violencia, puede ser física o simbólica, para con los o las niñas, ¿no? Porque durante la formación tenemos toda esa cuestión de la pedagogía crítica y que, como bien decía, desde la teoría interpelar nuestras prácticas, ¿no?, nuestras futuras prácticas docentes. Y si como estudiantes vamos en nuestro primer año, ya vemos que en el aula se dan ciertas cuestiones violentas, se puede ser una maestra o de la que esté a cargo para con las o los niños, qué postura, o si tuvieron esa experiencia y qué postura tomaron. No como profesora de práctica de la UNIPE. No, sí en otra localidad, y esas situaciones se denuncian, no queda otra cosa por hacer, se denuncian, hay toda una serie de procedimientos que dependen, bueno, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un número de teléfono para llamar, un abogado con quien contactarse y demás. En la provincia de Buenos Aires, con intervención de la sede de inspección, y por supuesto con informes, digamos, acercándose a esos espacios, pero eso se denuncia desde la Convención Internacional de los Derechos de Niño y la Ley de Protección Integral. En ese sentido se ve modificado nuestro accionar como docentes en relación
a posibles situaciones, ¿sí? de violencia observadas en los niños. Digo, antes cuando teníamos la ley de patronato, cuando yo era chiquita, digamos, la maestra o alguien llamaba y le decía, no le pegues más, ¿no? No se le pega a los niños. Ahora se denuncia. Así que hablo, es muy personal tu pregunta, Guillermo, respondo desde mi experiencia, Sí, pero ya tengo en otra. Perdón, y me refería así como estudiante de práctica a ver que en el aula se dan situaciones de violencia de parte de la maestra, por ejemplo. De la maestra de la sala, a los niños de la sala, decís vos. Claro, esas te digo yo, Sí, digamos, todas las que estén dirigidas hacia los niños o niñas de una sala. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si hay alguien más. Yo que simplemente, quiera comentar. Sí, Guillermo Silvia. había pedido en el chat las referencias de la bibliografía que Ajá. estuvimos comentando. Él ya pasó su correo, así que si alguien más está interesado en recibir algunos de los textos, los tenemos digitalizados, así que mandaríamos compartir esa carpeta de Drive y después otras referencias que son textos que por ahí no tenemos digitalizados. Pero si alguien más quiere, lo puede poner en el chat que lo vamos a compartir. Apuntaron, Si no tienen, Yo había perdón. pasado los mails de Los todas mails, claro. nosotras para que nos escriban. ¿No? Que eso también sucedió en las otras jornadas, porque a veces es bibliografía o a veces se quedan con ganas de compartir alguna otra cuestión y les resulta útil el mail para seguir en contacto, porque Silvina Nieto va a estar esperando la publicación de esta investigación también, y acá las profesoras no han podido escribir, Silvina, todavía para publicar, pero ya lo haremos. Pero bueno, nos escriben a las 4, cualquiera de los 4, y ese canal queda abierto, ¿sí? Perfecto. Bueno, si no hay ninguna consulta, intervención, apreciación que quieran hacer, ya vamos cerrando. Y me tomo el atrevimiento, ya que Guillermo tuvo una participación activa con un compañero uruguayo, una frase de Eduardo Galeano que me gusta mucho y que me parece que retoma esto que decía hace un ratito Marisa, y que tiene que ver con la utopía, ¿no? Dice, la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Así que bueno, seguiremos caminando, ¿no? Y nos encontraremos, esperamos, en otras oportunidades, en otras charlas, y les agradecemos profundamente que hayan estado acá, ¿sí? Bárbaro, muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias Muchas por gracias. participar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. A ustedes. Gracias. Adiós.